Buenas noches, nosotros somos el grupo conformado por Lina Paola Jiménez, Manuel Eduardo Moreno, Laura Daniela Ruiz, Camila Vázquez, Jairo Muñoz Mosquera y vamos a hablar sobre la administración en los tiempos antiguos. Egipto es una de las civilizaciones claves para la historia del mundo y para la historia de la administración. Fue una civilización la cual ya se empezaron a ver los primeros visos de lo que es administrar algo en sus construcciones, en su forma de gobierno, en el manejo del personal que tenían, ya que para hacer las construcciones, las grandes construcciones que hacían, necesitaban muchas personas y esas personas pues les tenían que dar un manejo, el sistema de remuneraciones. En el gobierno implementaron primero gobiernos con gobernadores que después no les dieron resultado, pues los gobernadores se están quedando con los impuestos del faraón y después hicieron una reorganización de cómo deberían administrar esos recursos, colocando a los militares para que ellos le reportaran directamente a la administración. Dejaron varios libros de las cartas que se escribían los faraones a sus hijos, donde se daba mucho consejo de cómo se debía administrar, cómo se debían tratar la gente, cómo se debían resolver las diferencias y las quejas que tenían. En la civilización mesopotámica, aquí ya vemos un concepto más de administración de finanzas. Ellos eran comerciantes por naturaleza, crearon grandes rutas de comercio, crearon lo que son los pagarés, los créditos, fueron los primeros en tener unos sistemas tributarios bastante sofisticados, implementaron leyes, crearon la letra de cambio. En las fábricas empezaron con la producción, implementaron control de calidad, control de producción a partir de colores y empezaron con la logística para el transporte de las mercancías y de la construcción de puentes y del transporte de las mercancías y su almacenamiento. Podríamos decir que de las civilizaciones antiguas más avanzadas en administración fue la cultura mesopotámica. Buenas noches, mi nombre es Lina Paola Jiménez y les voy a hablar de la historia de la administración en India y antigua China. En la India, Brahman Kautilya fue un importante erudito que jugó un papel dominante en el establecimiento y preservación del imperio hindú. Su principal trabajo fue la ciencia de la política. Su tema dominante es la administración política, social y económica del Estado. Escribió sobre los deberes del rey, sus ministros, consejeros y muchos más. Su nombre ha llegado a ser sinónimo de administración poco escrupulosa y siniestra. Él mostró lo que los hombres desearon hacer, no lo que ellos deberían hacer. Bosquejó casi todo lo que el Estado debería realizar y describió cómo debería ser manejado para el mejoramiento de los individuos. En la antigua China, los escritos de Mencius y Chao hacen saber que los chinos estaban enterados de ciertos principios de comportamiento sobre organización, planificación, dirección y control. La Constitución de Chao es un directorio de todos los sirvientes civiles del emperador, desde el ministro hasta los sirvientes domésticos, con sus tareas y deberes cuidadosamente relacionados. Por su parte, Mencius creyó que las leyes por sí solas eran insuficientes para regular los negocios y que todo interesado debería adherirse a un modelo de operación que fuera ordenado por la ley de Dios y usarse como un patrón para gobernar. Indicó la necesidad de tener un sistema, una metodología y modelos para una administración eficiente. Con un sistema, los trabajadores calificados y no calificados pueden lograr los mismos resultados. Buenos días, mi nombre es Laura Daniela Ruiz García. Hoy voy a hablar sobre la administración de la antigua Grecia y antigua Roma. De la antigua Grecia, administración para ellos se dividía en dos palabras. Una era ade y la otra es ministrare. Significa conjuntamente servir. Es un sentido que es una actividad cooperativa
que tiene el propósito de servir para el logro de sus objetivos. También la antigua Grecia resultaba su administración basada en la belleza y el culto a las artes. Entre ellas estaba el tallado, la pintura, la escultura y trabajos manuales. También la antigua Grecia se preocupó en explotar este talento, pues que poseían sus ciudadanos, donde se les motivaba a ellos a través de premios para que esta administración en las personas eran todas iguales. Tenían su lema que miraban a uno como a todos y a todos como a uno. También estas personas preferían aprender oficios y artes manuales antes que otra profesión, porque sentían y comprendían que el gobierno admiraba y pagaba los trabajos que ellos hacían en beneficio del pueblo. Pues para mí es interesante que en este periodo esta administración contó con lo que tenía el pueblo y desarrolló este buen uso, promoviendo el desarrollo del arte. En otras palabras, desarrolló y explotó este talento encontrado en Grecia. Tuvieron 4 evolutivos. El primero fue la monarquía, el segundo fue la aristocracia, que este periodo de gobierno fue el que tuvo gran trascendencia en el desarrollo de la administración. El tercero fue tiranías y el cuarto sería democracias eclesial. Se discutían los asuntos y se formaban las políticas a través de las decisiones donde participaban todos los ciudadanos. También encontramos grandes filósofos que aportaron a la administración. Uno de ellos es Sócrates, que como él utiliza a la organización aspectos administrativos, separando el conocimiento técnico de la experiencia. Aristóteles, él decía que un estado perfecto era una buena administración. Persícles seleccionó, él decía que para tener una buena administración tenía que haber una buena selección de personal. Y por último, Platón destacaba la actitud de la persona. Estos eran los pensamientos que ellos utilizaban para tener una buena administración. Y por último, la administración romana es muy diferente a la administración en Grecia, ya que comenzó en la Primera Guerra Púnica, que trajo consigo la expansión del territorio de Roma a las islas del Mediterráneo. Cada uno de los pueblos conquistados eran sometidos a sus admiraciones como esclavos, donde se valieron de estos medios para formar monumentos, carreteras, acueductos, explotación de minas, canteras, irrigación. A través de estas conquistas se fortaleció Roma. No fue una manera adecuada, ya que fue basada en esclavitud y sometimiento, para que posteriormente fueran invadidos por los bárbaros, que acabaron con su poder a partir del siglo IV de nuestra era. Después viene la autocracia militar, establecida por Julio César, donde se presenta la autorreforma de la autoridad imperial. Luego establece un sistema administrativo con diferente grado de autoridad. Fue así como debajo del emperador venían los prefectos pretorianos. También la administración en la monarquía romana era dirigida por el gobierno y por el monarca, la alta sociedad, y en esto no se tenía en cuenta el pueblo, como podíamos ver en Grecia. La administración en Roma era la república, sistema de gobierno en el que el pueblo ejercía el poder directamente. El imperio, la administración era tomada por lo más alto,
por el más alto dirigente de los cargos públicos. Y por último, durante la civilización de Antigua Roma, la administración pues siempre tuvo y repercutió significativamente en su éxito. Pues podemos ver que entre Grecia y Roma había una gran diferencia, porque Grecia utilizaba la opinión del público, de su pueblo para tener una buena administración. En cambio, Roma aprovechaba esto en esclavitud y en sometimiento para su crecimiento administrativo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jairo Muñoz, buenas tardes y quiero hablarles específicamente de dos instituciones que aportaron de manera directa a la construcción del proceso administrativo que hoy podemos ver. Uno es la milicia o el ejército, y en la manera en que operaba generó unos aportes significativos al proceso administrativo. El primero es la planeación, y ese hacía parte fundamental del desarrollo de las operaciones, y hoy vemos que las compañías toman la planeación como algo fundamental para el desarrollo de la operación de la compañía, de hacia dónde va la compañía. El segundo es la especialización en las tareas, y básicamente esto lo que muestra es que en el ejército y en las organizaciones de hoy pues hay una definición y hay una especialización en los procesos. Aparecen pues departamentos, la división por departamentos, como los departamentos de gestión humana, de producción, de ventas, y esto es básicamente la especialización de las tareas. Tercero es la claridad de mando, y la claridad de mando tiene que ver con que cada persona sabe dónde está ubicada jerárquicamente y cuál es su rol dentro de la compañía, hacia dónde debe enfocar sus esfuerzos. El cuarto es el relacionamiento del personal, y esto lo tienen tanto la milicia como las organizaciones de hoy, y es cómo interactúan las personas y cómo se debe llegar pues al proceso de compartir con cada persona. El orden, la ubicación y la uniformidad en las acciones es otro de los aportes de la milicia a la administración moderna. Y otro aporte que me pareció supremamente importante es el concepto o dos conceptos que son las operaciones militares y la inteligencia. Esto lo tenía muy desarrollada la milicia, y la administración moderna lo ha tomado también para básicamente las operaciones militares serían como un símil con el cómo funcionan las organizaciones al exterior, y la inteligencia cómo las organizaciones funcionan a su interior y cómo constantemente están en un proceso de evaluación de sus procesos. La segunda institución de la cual quiero hablarles es el clero pues, o la iglesia, y la iglesia también dejó unos aportes significativos en el arranque de su proceso. Básicamente la iglesia arrancó en el medioevo y trabajó mancomunadamente con la monarquía, y utilizó el pecado como un proceso de presión a la sociedad. ¿Cuáles son sus aportes? Pienso que uno de los principales aportes es el proceso de jerarquización. Ese es un aporte importante de la iglesia, y es que la iglesia está organizada como en una pirámide, y podríamos hablar que en la punta de la pirámide se encuentra el papa, después vienen los obispos, después vienen los presbíteros, y bueno, hay una claridad en la jerarquización. Hoy las compañías toman la jerarquización y podemos ver el presidente, el gerente general, el gerente de operaciones y los otros rangos de coordinación. Entonces la jerarquización es un punto fundamental que aporta la iglesia. Otro, la división del trabajo, y básicamente la división del trabajo la podemos observar es que hay un grupo de personas enfocada en cada proceso de la iglesia. Así también lo tienen las compañías, y cada departamento tiene enfocados sus procesos o se enfoca en sacar adelante la pequeña parte que le toca de la división del trabajo general de la compañía. Y el tercero es la coordinación funcional, y es que todo funciona como un sistema, o sea, cada
cada una de las áreas de trabajo de la iglesia están interrelacionadas y hay una coordinación funcional. Esto la toman también las compañías modernas y el proceso administrativo en el proceso de revisión, de control, ¿cierto? Para que funcionen las cosas al interior de las organizaciones. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Camila Vázquez. Voy a comentarles sobre la administración en la sociedad feudal. El feudalismo fue el sistema político predominante en Europa occidental en los siglos centrales de la Edad Media. Todo inició con la caída del Imperio Romano, llevando así a que los pueblos fueran reducidos a cubrir las necesidades elementales de la autoconservación, la necesidad de protegerse ante el asesinato, el robo y la violencia. Los individuos frecuentemente buscaron a una persona más poderosa para su protección, pagando como precio con su propia servidumbre, incluyendo la pérdida de la libertad individual y el nacimiento de la relación feudal, ya que esto podemos decir que la característica más importante fue que la administración del señor feudal estaba basada en ejercer un control sobre la producción del siervo. Pero a finales de esta época, muchos siervos se volvieron trabajadores independientes, formando talleres artesanales, dando pauta a nuevas estructuras de autoridad en la administración, ya que se convirtieron en artesanos patrones, quienes trabajaban en conjunto con sus aprendices, a quienes dejaban su confianza para delegar su autoridad. Otra gran aportación del feudalismo fue dentro del comercio, con la aparición de los gremios que regulaban los salarios, condiciones de trabajo y horarios, dando origen a los sindicatos actuales. Igualmente, se fortaleció la contabilidad con la creación del libro diario y el mayor por los hermanos Soranzo en 1914, mejorando las transacciones comerciales que actualmente son aplicadas en las empresas del mundo. Muchas gracias.